Continuamos con los ejercicios y en este problema me piden en el problema 6, o sea, el problema anterior a ese, determine si los puntos z sub 1, z sub 2 y z sub 3, que son estos que están aquí, que son los puntos del problema anterior, que no lo hicimos, pero, o sea, porque tenía la misma dinámica de los ejercicios anteriores. Si estos puntos son los vértices de un triángulo rectángulo. Aquí yo me adelanté un poquito y grafiqué los puntos. Bueno, sabemos que esto escrito como vectores, aquí z sub 1 es equivalente a yo escribir negativo 2, negativo 8. Mírenlo ahí donde está en azul. En rojo tenemos a z2 que es 0,3. Mírenlo ahí donde está. Esa gráfica está hermosa, no la critique, está bella. De cuadra y media. No, no está tan bella, pero está ahí. Entonces Z3 es ¿quién? Z3 es negativo 6, negativo 5. Perfecto. Si ellos son los vértices de un triángulo rectángulo, se debe cumplir lo siguiente. Y esto lo voy a escribir así. Ponga atención a lo que yo voy a escribir. Voy a escribir con gris. Ok, mire. Ese vector que vamos a trazar de aquí a aquí, ese vector, le vamos a llamar Z4 a ese vector que está aquí, de manera conveniente, pues ese vector. Este vector que va de Z3 a Z sub 1, vamos a llamarle Z5. Y a este vector que viene, vamos a hacer que la cola esté en la cabeza de Z2 y la cabeza esté en la cabeza de Z1. Vamos a llamarle Z6 a ese. Si las longitudes de esos tres vectores, Z4, Z5 y Z6, satisface esa relación que está aquí, la relación pitagórica, esa terna de aquí se satisface con esos tres números, entonces ellos son vértices, Z sub 2, Z sub 1 y Z sub 3, son vértices de un triángulo rectángulo. ¿Cuál? Ese que se forma aquí. Hay que ver si ellos satisfacen la magnitud, el módulo, la norma de Z4, Z5 y Z6 satisface eso que está ahí. Si lo satisface, entonces lo son. Ahora bien, otra de las preguntas que usted puede hacerse es, bueno, José, ¿cómo usted va a determinar las coordenadas de Z4, Z5 y Z6? Bueno, vamos a recordar algo. Vamos a recordar algo. Vamos a recordar algo que usted debe hacerlo. Y es de bachiller. ¿Usted recuerda que cuando usted les ponía un vector U sub 1 aquí y otro, vamos a hacer plano, vamos a tomar de referencia este, un plano aquí, otro aquí, U sub 1, un vector U sub 1, y aquí un vector U sub 2, vamos a poner lo que sea, y vamos a suponer que U sub 3 es ese vector que está ahí, que sale, que comienza en la cabeza de U sub 1 y la cabeza de U sub 3 coincide con la cabeza de U sub 2. Uno le cola, la cola y cabeza. Acuérdense que teníamos un vector aquí. Esto era lo que le llamábamos cola. Caramba, esta es la cola. Y ese señor de aquí le llamábamos cabeza. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Entonces, ok, nosotros sabemos lo siguiente. Bueno, fíjese la orientación que tiene un sub 3. Eso es importante. Él inicia, mire lo quise poner así. Él inicia en la cabeza de U sub 1 y termina en la cabeza de U sub 2. ¿Qué pasa con eso? Fíjese que si él va a salir de aquí, tiene que tener esta forma de aquí. Si yo traslado ese vector aquí, él sería así. Bien, trasladándolo. Él no pierde su esencia, el vector. Quizás fue que lo trasladé. Fíjese entonces qué va a pasar con eso. Por la suma general, por la suma básica que usted conoce, esa técnica básica, entonces, donde comienza U sub 2, perdón, donde termina U sub 2, ahí debería comenzar
el opuesto de U sub 1. Trasladado también, porque fíjese, ese U sub 1 lo trasladamos para acá abajo, pero entonces escrito de forma opuesta para que él comience en el origen, U sub 3, U sub 3, ¿y qué más? Y él entonces termine en la cabeza del opuesto de U sub 1. No sé si usted recuerda esa técnica que había. Bueno, también le llaman el paralelogramo, ¿verdad? Y se forma una especie de eso. ¿Y qué va a ser eso? Esto va a ser, fíjese que esto va a ser la suma de U sub 2 más, vamos a escribirlo, vamos a utilizar los colores que tenemos. Vale, esto va a ser que esto va a ser U sub 2 más el opuesto de U sub 1. Correcto. ¿Y esto va a ser quién? Esto va a ser U sub 3 va a ser. Entonces, U sub 2 menos U sub 1. Aquí va a ser la diferencia. O sea, la diferencia, yo tengo que ver dónde comienza y dónde termina. Porque si la cola hubiese empezado en la cabeza de U sub 2 y la cabeza de U sub 3 hubiese estado en la cabeza de U sub 1, entonces sería la diferencia fuera al revés. Fuera U sub 1 menos U sub 2. A eso me refiero. ¿Por qué? Por la construcción de aquí. Trasladamos el vector U sub 3. Fíjese entonces que como nosotros aprendimos a sumar vectores, ese vector U sub 1 lo trasladamos también, pero entonces, ¿qué pasa? Su dirección, sentido, está inclinado para allá abajo. Quiere decir entonces que tiene que ser el opuesto de U sub 1. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser U sub 4? Voy a tomar a U sub 4 como azul. Lo voy a reescribir aquí. Azul, U sub 4. En rojo va a estar U sub 5. Y en verde va a estar U sub 5, Z sub 6. Muy bien, entonces Z sub 4 va a ser, fíjese, comienza en Z sub 2 y su cabeza coincide con la cabeza de Z sub 3. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que eso va a ser Z sub 4 va a ser, ¿qué? Va a ser Z sub 3 menos Z sub 2. Muy bien. Eso va a ser entonces que vamos a sumarlo en forma de vector. Eso sería negativo 6 menos 0, que da negativo 6. Y 5, negativo 5 menos 3, que da negativo 8. Perfecto. Eche las cuentas y usted verá que sí. Inicie aquí a Z su... A ver, el opuesto, porque comienza de aquí. Vamos a escribir el opuesto de Z sub 2. Sería para acá abajo. Entonces, cuando yo tire el vector, sería así. Perfecto. Aquí entonces Z sub 5 va a ser... Caramba, una inclinación con Z sub 4. Voy a jugar ese número 4. No se juega, la probabilidad es bajita. Z sub 5 va a ser ¿quién? Va a ser Z sub 1 menos Z sub 3. ¿Y esto va a ser quién? Esto va a ser negativo 2 menos negativo 6, que da ¿cuánto? Da 4 positivo. Luego luego seguimos aquí con la otra parte. Sería negativo 8 menos negativo 5, que daría negativo 8 más 5, que da negativo 3. Sería la otra. Y Z sub 6, que está en verde, es la diferencia entre Z sub 1 menos Z sub 2. Y esto va a ser ¿quién? Esto va a ser ¿quién? Esto va a ser negativo 2
menos 0 da negativo 2. Y negativo 8 menos 3 da negativo 11. Echa la cuenta, usted verá. Opuesto de eso vendría para acá. Nítido. Ahora vamos a buscar el módulo de esos tres complejos que están ahí. El módulo, entonces, el módulo de Z4 es ¿quién es? La raíz cuadrada de negativo 6 al cuadrado más negativo 8 al cuadrado. ¿Esto va a ser quién? Bueno, lo podemos utilizar sin la raíz. Aquí no es necesario. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Aquí, módulo de Z4 al cuadrado es eso que está aquí. Esto sería 36 más 64 que da 100. Ese es el módulo al cuadrado de Z4. Muy bien. Voy a ponerlo con amarillos. Excelente. ¿Quién va a ser entonces el módulo de Z5? Módulo cuadrado de Z5 no es más que ¿quién? Que 4 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 16 más 9. ¿Qué da cuánto? Que da 25. Eso es módulo de Z5 al cuadrado. Vamos a ponerlo de amarillo aquí. Perfecto. Ah, profe, pero ¿y cómo te está buscando eso? Bueno, perfecto. El módulo de un complejo, sabiendo que lo escribimos de la forma módulo cuadrado de un complejo, sabiendo que lo escribimos su forma x más y, sabiendo que x es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z, no va a ser más que la parte real de cz al cuadrado más la parte imaginaria de cz al cuadrado. Eso que está ahí es la norma, es un espacio normado, la norma, el módulo de ese complejo. Y valor absoluto o la norma de z6 al cuadrado, norma, es 2, negativo 2 al cuadrado más 11 al cuadrado, más negativo 11 al cuadrado. Y esto va a ser que negativo 2 a la 2 es 4, más negativo 11 al cuadrado es 121. ¿Y eso es quién? Eso da 125, que es el módulo de Z6. Ahora vamos a ponerlo aquí de amarillos. Qué lindo quedó. Ahora vamos a ver si eso verifica el asunto. Nosotros sabemos. Bueno, de aquí entonces, esto implica esto implica lo siguiente. Ahora esto implica lo siguiente. Ok, vamos a ver. Ok, esto implica lo siguiente. 100 más 25, ¿cuánto da? 125. ¿Y quién es ese 100? Ese 100 no es el módulo de Z4. Ah, cónchale, pero espérate, yo lo escribí con los colores. Bueno, vamos a dejarlo así, ya ustedes saben. 100 no es el módulo de Z4 al cuadrado. Más 25 no era el módulo de Z5 al cuadrado. Y eso es igual a 125, que es el módulo de Z6 al cuadrado. Entonces, como eso se satisface, esto implica que Z1, Z2 y Z3 son los vértices
vértices de un triángulo rectángulo. Excelentemente good night. Ok, entonces espero que en esta partecita se haya repasado varias cosas. Vamos a seguir avanzando y para adelante. Cuídense mucho. Chao.